Y con este tema que es parte de la banda sonora de la serie Narcos. Exactamente, hola Malena. A hablar hoy, ¿cómo estás? Muy bien, narcotizados. Demasiado. Sí. Pero no, en realidad no venimos por el tema. Cuando busqué la columna para ponerle música a la columna, digo, será esta. Pero la idea era justamente que creo que los oyentes reconocen esa canción sin saber de quién es ya. Uno podría preguntar, ¿de quién es la canción? No sé. Es la de Narcos. Sucede lo mismo con La Casa de Papel, con una típica canción italiana vinculada al Partido Comunista y que también quedó, es la música de La Casa de Papel, ¿no? ¿Y qué pasa con el director de la serie? Muchas veces no sabemos quién es el director de una serie, ya no interesa, ¿no? Entonces, bueno, la idea en esta columna es mandarle un tirón de oreja. No sé si nos escuchan en Estados Unidos directamente por la antena, me gustaría que nos... En el dial, que nos busquen. Por la antena seguro que no. Bueno, vamos a tratar de que sí. Porque esto es un tirón de oreja para los guionistas de las series, no de Netflix, sino de todas las series. Y no de todas las series, pero sí de cómo se organiza una serie, ¿no? Porque a mí lo que me parece fascinante es que la serie del siglo XXI se parece al folletín del siglo XIX. Allá a mediados del siglo XIX aparece un género que es el folletín, que justamente ahora conversábamos fuera del micrófono. Sí, tenemos un folletín, también vamos a tener el Teatro Solís, estuvimos recibiendo a esta directora escénica, Amelia Ochandiano, que está con La Gran Vía. Claro, sí. me comentabas, y bueno, es interesante, porque el folletín es un género que aparece vinculado directamente a la prensa. Es la serie de una historia, seriar una historia. La plataforma es la prensa. La plataforma es la prensa. Como hoy la plataforma de la serie es Internet, la plataforma del folletín es la prensa. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece la idea no de contar una historia, diría yo, casi, sino de crear un adicto. Ir sumando... Tener un enganche ahí. Tener un enganche. Pero los señores que hacen ese enganche es Alejandro Dumas, Balzac sale también en folletín. Entonces, ahí nosotros en el folletín encontramos nada más y nada menos que Madame Bovary, también. Flaubert también. Entonces encontramos... ¿Se publicó en folletín primero? Claro, y acá se publica en folletín Una excursión a los indios Ranqueles. También. Entonces, lo que nosotros encontramos es una literatura. Lo primero que encontramos es la prensa, como lugar en donde va a estar todo. Hay Hechos Diversos, Faits Divers, o el francés mío es lamentable, que es una sección que aparece también en los diarios, que sería hoy el mobilero. En tal lugar pasó tal cosa, una la nota de se color. tropezó, la nota de color, y el carro casi la pasa por arriba, pero la esquivó. Entonces aparece lo que luego en el siglo XX va a ser la televisión, se va a ocupar de eso, es decir, la cultura de masas. Dentro de esa cultura de masas aparece el folletín. El folletín es una literatura con un argumento poco verosímil, que no se preocupa demasiado la estética, y que la idea, insisto, no es contar una historia, sino casi crear un adicto. Claro. Ricardo Piglia, mi amigo Ricardo Piglia, tiene una idea que para mí es muy productiva, que él dice, la mayoría de la gente dice, el cine mató a la novela. Y yo digo, no, al revés, dice Piglia, el cine permitió que la novela se estetice. Porque la novela pierde, al aparecer el cine, el público de masas. Es decir, en definitiva, a nadie le importa más la novela. Y entonces, en 1922, Joyce puede escribir... Qué raro eso, Ulises, ¿no? Porque en realidad es intransferible un libro a una historia así. O sea, el podés inspirar... La cantidad de gente. No, claro, podés inspirar, pero digo, no es que a nadie yo exageré, fui un poco hiperbólico en el hecho de que a nadie le importe. Pero porque no tiene nada que ver la historia original en un libro que ¿no? O sea, puede ser muy buena la película, pero no es lo mismo sin duda, que el libro. Pero no hablamos de una transferencia directa del cine a la literatura, sino que la literatura pierde su público. Es decir, pierde aquel adicto que ahora va a ir al cine. El cine se convierte en el lugar en donde se narran los grandes hechos. Madame Bovary hubiera ido al cine. Pero a ver esa película, la película, por ejemplo, a ver una cosa una vez, no en serie. No en serie, no existe la serie todavía. Sí. Ir al cine como actividad central. En la primera mitad del siglo XX, la gente va al cine. Sí, está la matiné, por ejemplo, que va toda la tarde. Exacto, va al cine,
Y creo que es Stanley Kubrick, no recuerdo, me parece que sí, que le preguntan 3 directores de cine y él dice John Ford, John Ford, John Ford. La respuesta es maravillosa para cualquier cosa, 3 futbolistas y uno diga Maradona, 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 ¿no? Pero lo cierto es que los grandes directores, artesanos casi podríamos decir, de la primera mitad del siglo XX, no son directores que la gente vaya a ver al director, va a ver una película. Claro. Diría yo que no va a haber ni La Diligencia, ni John Wayne, ni John Ford. Va a haber una película. A lo sumo una de cowboy. Pero no está tan preocupado con justamente lo artístico del cine. Cuando aparece, eso nos dice Ricardo Piglia, dice, fíjense que cuando aparece la televisión, cuando se masifica la televisión, aparece a finales del siglo XIX y va en un trabajo, lógicamente, como todo invento, ¿tá?, tecnificándose, mejorando, pero cuando se masifica justamente a mitad del siglo XX, al que le toca ahora perder el público de masas es al cine. En 1951 se funda la revista Cahiers du Cinéma. ¿Por qué? Porque ahora la gente empieza a ir al cine a ver un director. Ya no vas más al cine. Elegís qué ver. Porque porque tenés... Empezás a darte una épica y una... Y tenés en tu casa ya. Te podés quedar en tu casa perfectamente, aguantá esta semana por lo menos antes de que ya se termina el polvillo, ya se termina. Nos queda nada más que 2 meses. Hace 3 meses que estamos y bueno, es una ciudad simpática con eso. Pero entonces, fíjense, lo que sucede ahí es que el cine es el que le toca ahora perder el público de masas. El impaciente que golpea el piso del cine cuando la película se corta, hay que mirar Cinema Paradiso para entender un poco eso, ¿no? Esa relación del público de masas con el cine, el pueblo con el cine. ¿Qué pasó con los cines del interior y de Montevideo? También todos los de Montevideo, a partir de la década del 80. Empezaron a fundirse, empezaron a cerrar las grandes salas. Cineplaza, el Trocadero, algunas iglesias, otros se hicieron tiendas y no quedó ninguno. Luego aparecieron los otros cines más chicos, más cine boutique, digamos, ¿no? Pero lo mismo pasó con el producto cinematográfico. Aparece el director. Y uno dice, voy a ver una película de... A mí una amiga de mi madre siempre contaba, cuando yo le explicaba un poco esto, que ella hace muchísimos años fue con el que soy su marido, con el novio, a ver una película a un autocine en Punta del Este, y llegaron tarde. En realidad la intención era ir a noviar, no a ver la película. Y el portero del autocine le dice, pero llegan tarde, no van a entender nada. Bueno, no importa, le dijo él. Bueno, pero la película empezó hace media hora, no van a entender. Bueno, lo miró como diciendo, dame una mano, no vengo tanto a ver al cine, a la película, sino. Y el tipo los mira y le dice, pero es una película de Claude Lelouch, que era el director de Un hombre y una mujer. Se había estetizado el tipo, ¿no? Sí, estaba defendiendo el producto. Con respecto a lo que veníamos hoy, un poco a pegarle un tirón de oreja a los guionistas, la serie, a mí me parece interesantísimo que trabaja, por un lado, con la estetización propia del cine de la segunda mitad. Yo no soy director de cine ni crítico de cine, pero parecería que la serie se preocupa muchísimo de la cortina musical, del encuadre fotográfico, de cómo está hecha cada una de las fotografías. Sí. Sin embargo, yo iba a decir una palabra un poco más grosera, vamos a decir, no le da importancia, o sí, 4 puntos, en el guión. Entonces uno empieza a ver una serie y empieza a temblar. Y a veces son guionistas diferentes también. Claro, van cambiando, uno nunca sabe quién es, a nadie no nos importa. Como el desafío para cada guionista de continuar algo, pero el gran desafío es explicarle al contador, estoy hablando al empresario, al que saca los números, que la serie en un momento tiene que terminar, y el espectador de la serie queda ahí. Y te salteaste algo en toda esta historia. Sí, a ver. Te salteaste las telenovelas. Bueno, las telenovelas es... Porque tenían ese esquema también. Tienen ese esquema. De hecho, están las diarias, pues están, por ejemplo, pienso en las brasileñas, que eran las martes turcas. Y jueves. Ahora, o las turcas. Exacto. Que bueno, que esperás esos días para verla y siempre te la siguen estirando. Tiene ese esquema. Pero fíjate que la telenovela no se preocupa por la fotografía.
Bueno, depende cuál. Bueno, estoy hablando de las clásicas telenovelas de antes, la fotografía no era una preocupación. A mí, por ejemplo, me parece interesante el hecho de que antes se filmaban los autos desde adentro, iba el conductor hablando, y ahora la cámara se pone afuera, entonces se refleja el vidrio y los pinos o los árboles de la campiña francesa, mientras el detective va con su compañera, la detective, a ver si pueden resolver el crimen, ¿no? Y la cámara va desde afuera, va reflejando los árboles sobre el parabrisas del auto. Entonces, hay un cuidado por la estética que no coincide. Sí, un tema espacial diferente. Las telenovelas siempre es más interior. Es más interior, funciona como la vieja telenovela argentina, que teniendo una ciudad tan maravillosa como Buenos Aires, casi no la filmaban. Todos en estudio. Son todos en estudio, en una mansión, en donde hay una que es Andrea del Boca, que tiene la cofia y el plumero, y el otro que es malo, que es alguno de los actores argentinos, y hay una señora que siempre actúa de mala, que ahora no recuerdo el nombre. Pero entonces, fíjense también que sucede algo interesante con respecto al tiempo de la serie. El tiempo de la serie coincide exactamente con el tiempo que uno tiene disponible después de cenar y acostar los chiquilines. Nadie es tonto en el armado de la serie, ¿no? Lo mismo sucedía. Quiroga decía justamente que sus cuentos se los cortaban todos cuando llegaban a Buenos Aires. Digo, llegar como que... Hay una idea muy linda de Mir Rodríguez Monegal que dice que los cuentos de Quiroga vienen navegando por el Paraná desde Misiones hacia las revistas de Buenos Aires. Roberto Art dice lo mismo. El editor me dice, vos sos genial, Roberto, así que te voy a cortar. Porque había que cortar al tamaño de la hoja. Porque lógicamente el cuento, entonces hubo como una escuela ahí de saber cuánto hay que sacar. Lo mismo le pasa al periodismo. Y cómo terminarlo para que te enganche la próxima. Y cómo terminar, parte es re importante. Claro, pero inclusive cuando el cuento es un cuento y no una serie, no está seriado, también hay un espacio ahí con el que hay que cuidar mucho. Sin embargo, la serie, por eso insisto, y este es un tirón de orejas, yo creo que la mayoría de los espectadores, yo no soy un espectador de series, de todas las series, pero una vez se engancha y después tiene temor, pánico, podríamos decir casi, a que todo eso se empiece a caer, ¿no? La cuarta temporada de la serie de fulanito. Ahora, por ejemplo, este fin de semana terminé de ver, que creo que es como la sexta temporada de The Crown, que termina con la muerte de Lady Di. Y lo primero que pensé es... No, que quedan 2 minutos, tenemos que ir redondeando para 2 minutos. Me entusiasmo. Lo primero que pensé es, ojalá que no hagan otra. Sí. Ya terminó. Lo que queda es la vida de la reina Isabel. Y bueno, pues más. Viene la historia de Harry. Y hay que seguir con la historia de Harry. El tema es que el contador, el empresario, el que saca los números porque... que tu televisor está enchufado a Netflix, a esa serie, hace que haya unos pesitos más para ellos, probablemente siga. Entonces, la segunda parte de 100 años de soledad hubiera sido un éxito, pero García Márquez sabía que no podía haber una segunda parte. Lea Las nuevas aventuras de la familia Buendía. No estuvo dispuesto a hacer eso. Les pedimos desde acá encarecidamente a los guionistas de Netflix que sepan cuándo terminar una historia. Ya armaron un adicto, ya nos crearon como adictos y somos igual a los lectores del folletín. Ahora compórtense como guionistas y sepan cuándo poner el punto final. Era eso. Buenísimo. Casi una columna de opinión. No, impresionante. Bueno, momentos en que hay mucho, ¿no? De esto del entretenimiento, del enganche, Una enorme industria del entretenimiento que, por eso insisto, funciona en 45 minutos, porque es el tiempo que uno tiene. Para el martes de noche entre las 9 y las 10 acosté a los nenes, me quedo un instante ahí, me miro un poco una serie. Para que esto dure a largo plazo. Exacto, pero entonces está bien, ya nos tienen conquistados. Que valga la pena, ¿no? Pero que uno tenga la sensación de que valió la pena mirarse toda esa serie. Yo tomo la sopa fría, pero por lo menos que tenga gusto y que hay un momento que le vea al fondo del plato, porque si no, va un poco por ahí. Perfecto, Fede, muchísimas gracias.